Cuando hablamos de videojuegos y específicamente de remake, sabemos ya por el video pasado que remake viene de la palabra rehacer. Como dije, este es un espectro muy amplio, el concepto no está del todo formalizado en el punto de que no sabemos dónde empezar y dónde terminar de modificar, respetando esta idea del videojuego original. El día de hoy estaré presentando lo que es el remake o mi propuesta para un remake del juego de Resident Evil 3, Nemesis específicamente. Para quienes recordarán, este es un juego muy complejo. Tiene bastantes personajes y además tiene una influencia muy grande en lo que es de la cultura de los videojuegos de los 90. Resident Evil es uno de los focos fuertes en el survival horror. Aquí es donde comienza a complicarse toda esta situación. Resident Evil 3 como tal no tenía una historia formal dentro del lore. Ese es uno de los primeros problemas que me encontré cuando empecé a analizar este videojuego. Si yo pongo Resident Evil 1 y 2 tienen una cierta secuencia lógica, se sigue hablando de Umbrella, se sigue hablando de ciertos escenarios, de ciertos personajes, volvemos a mencionar a Chris. Esto sucede también un poco con el caso de Jill, pero fuera de eso, si se quita Resident Evil 3 de lo que es el juego original o de donde es la saga, tenemos un vacío que fácilmente se puede llenar con cualquier otro juego. Resident Evil 3 como tal solo aportaría un dato a futuro en lo que vendría siendo el Resident Evil 5 con el anticuerpo que generaría Jill, pero fuera de ello no tiene como tal una información más grande. Para comenzar lo que sería este protocolo o este análisis que pretendo hacer, necesitamos estudiar qué pasa con la historia de Resident Evil. Les presento esta pequeña tabla que muestra a memoria todo lo que yo conozco de la historia de Resident Evil 3, desde su inicio en el departamento hasta el final con la explosión de la ciudad. Pero vamos a hacer una pausa antes de poder yo mostrarles esto. Yo les mencioné en el video pasado que los remakes en general, más bien, deben de aportar algo a la historia, como fue el caso de La Bella y la Bestia. ¿Qué pasa con esta historia? En la historia original nos contaban que el príncipe, por ejemplo, fue maldecido cuando solamente tenía como 11 años, pasan los 10 años a futuro para que llegue a los 21 que nos cuenta la historia, pues cuando debía de terminar esta maldición. Pero fuera de ello no nos aportaba más, o sea, había un pequeño agujero de guión en esa parte en específico, que el remake soluciona dándole una mayor edad al príncipe. Ya no es un niño, ya es un joven adulto, ya va a fiestas, es prepotente, y hay una actitud un poquito más soberbia, llamarlo de alguna forma. Entonces, sí hay un motivo por el que merecía esta maldición, a diferencia de la de un niño. Si quieren ver un poquito más sobre esta historia, pueden revisar canales como el de Te lo resumo así nomás, que hace un perfecto trabajo resumiendo toda esta película y haciendo una comparación con su original. En este caso vamos a revisar un poquito de lo que está pasando. Sabemos que Resident Evil 3 inicia en el callejón, cuando Jill sale disparada después de una explosión en el edificio. Al pasar por un tubo de basura, un pequeño contenedor, le salta una cinemática donde le atacan una horda de zombies y se puede ver a un lado una boutique. Al lograr escapar de ellos, llega a lo que sería la bodega donde conoce a este primer personaje secundario, que es Darío Rosa, quien está muy alterado porque acaba de perder a su familia, él no quiere escapar, de hecho se encierra en un contenedor. Posteriormente con Jill vamos a poder ir a explorar las calles donde podremos ver algunos de los zombies, veremos o escucharemos a algunos de los supervivientes y veremos a
otro de este personaje secundario, un hombre de chaleco amarillo que sale despedido para huir de zombies. A él lo volveremos a reencontrar en lo que es en el mar. Reconocerán al personaje que se llama Brad Vickers. Él era el piloto del helicóptero en Resident Evil 1 que abandona a sus compañeros. Aquí le explica que no sabe qué está pasando, que está muy asustado, que la verdad quiere huir. No, está aterrado de lo que está pasando y no sabe cómo perder prácticamente. Con Jill vamos a regresar entonces a lo que son las calles de la ciudad. Seguimos explorando, vamos a ver que hay lugares cerrados, hasta que llega a la comisaría donde salta esta cinemática tan icónica que es la muerte de Brad Vickers a manos de Nemesis. Esta es la primera aparición de esta criatura, ni siquiera nos dicen su nombre. Y para que nos recuerde, aquí entra una pequeña cinemática donde cambian los colores, se va a negativo y nos da dos opciones, que es si queremos huir o enfrentar al monstruo. En mi caso, todo esto está basado en mi experiencia como jugadora. Yo en mi caso decidí que no quería enfrentar a Nemesis. Entré a la comisaría y de hecho se ve una pequeña cinemática de Nemesis golpeando la puerta detrás de ella. Aquí, si recuerdan, hay uno de los pequeños agujeros de guión que siempre ha llamado la atención de los jugadores de los 90, que llegamos a jugar estos dos juegos que van al mismo tiempo, que es Resident Evil 2 y Resident Evil 3, que es esta cuestión de las puertas. Resident Evil 3 sucede mucho antes del 2. Jill llega primero a la comisaría. ¿Y qué pasa? Encuentra puertas que están bloqueadas. Un absurdo bastante grande. Porque son tablones de madera enormes que los bloquean. Tengan en cuenta que para este momento ya no hay policía, ya no hay supervivientes, ya no queda prácticamente nada. A excepción de unos pocos personajes que llegarán a ser importantes para el Resident Evil 2. Pero fuera de eso, Resident Evil Outbreak, por dar un ejemplo, nos dice que no podían haber sido los policías, ellos huyeron y se quedó tal cual la comisaría, ellos no abren ninguna puerta, no modifican nada. Entonces ahí tenemos un agujero que debió de haberse solucionado y se soluciona posteriormente un poco con los remakes. Si exploramos la comisaría, pues sabemos que nos va a atacar Nemesis, por ejemplo en las escaleras, otra icónica entrada que hace, rompiendo una ventana, nos perseguirá justo cuando ya tengamos una de las gemas que se necesita para abrir el ayuntamiento. Y es entonces que Jill puede volver a las calles. Aquí podremos seguir explorando, se va a hacer un poquito de estar matando zombies o de estar escapando, de ver hacia dónde puede moverse Jill, porque hay varias calles que están cerradas. Y posteriormente nos llega una de las opciones que hay de exploración que tenía este juego, que era si yo voy al restaurante o voy a la prensa que había para obtener la siguiente gema para abrir el ayuntamiento. Dependiendo de lo que elija van a cambiar una serie de cinemáticas. Yo en mi caso decidí ir por el restaurante donde hace su aparición Carlos Oliveira. Como él empieza a bromear de que este no es un zombie, Jill se disgusta porque él trabaja para Umbrella, no le gusta tener que trabajar con él, los ataca de nuevo Nemesis, tienen que o matarlo o huir. En este caso se da la opción de que si decides atacarlo, Jill arroja una lámpara y lo bloquea porque de todos modos se vuelve a levantar y entonces podemos volver a seguir explorando. Ya con las dos gemas que tiene Jill, podemos abrirnos paso a lo que es la municipalidad y lo que era conocido como el teleférico, o que es más bien un tranvía. Bueno. Dentro del teleférico nos va a decir que requiere de ciertos ítems para poder repararlo. Nos dice que es fácil sustituirlo porque ya es un modelo viejo que se ha estado descomponiendo, entonces que el técnico que debía repararlo no va a tener tanto problema en hacerlo. Jill puede ir a diferentes lugares y tiene que ir para obtener 3 ítems diferentes.
Puede ir a la gasolinería para obtener el aceite industrial, puede ir a la planta de electricidad para obtener un fusible y puede ir a la farmacéutica para obtener otro aceite, que debe de combinar con el aceite de la gasolinera. También en ese teleférico vamos a conocer a otro personaje que es tentativamente relevante para la historia, por decirlo de alguna forma, que es Mikhail, que está muy herido, está ya alucinando, que sigue pensando que está luchando, y que posteriormente, mientras vamos viendo y viniendo, vamos a encontrar una cinemática donde él mismo va y empuja un barril para que explote y mate a unos zombies, y él mismo le da una charla de que ellos no están ahí porque de verdad le tengan una lealtad a Umbrella, eso es su trabajo. La verdad es un discurso que permite entrar muchas ideas posteriores al juego y que choca bastante con una escena en la gasolinería con la que siempre se ha tenido este dilema, que es Jill como que de repente le tiene demasiada confianza en ese punto a Carlos, a pesar de que su encuentro en el restaurante, que fue mi caso, se pelean porque trabaja para Umbrella y aquí ella se preocupa porque él supuestamente está herido, pero la verdad es que está cansado. Y es más bien, ahí queda otro agujero de guión que para mí fue un problema con este análisis, del cual hablaré un poquito después. Cuando tenemos todos estos ítems que mencioné anteriormente y regresamos y reparamos el teleférico, nos vamos a encontrar con... Bueno, anteriormente, me falta esta parte, perdón. Tenemos un encuentro ahí mismo en el teleférico con otro personaje que es Nikolai, quien es también es un mercenario de Umbrella. Él no quiere que Jill les ayude, pero Carlos le convence porque la verdad son solamente ellos tres los que han sobrevivido y tienen muy pocas posibilidades. Necesitan de la ayuda de alguien más para poder continuar. A este personaje lo volvemos a encontrar en lo que es la farmacéutica de Umbrella, donde él mata a una persona y le dice a Jill que posiblemente se iba a convertir en zombie, ya está infectado, justificando que le haya disparado mientras él está revisando una laptop. Él supuestamente, por una razón, Jill cree que muere en esta parte, y cuando reparamos el teleférico, dentro de la cinemática hablando con Carlos, le explica que Nikolai no va a poder alcanzarlo. Un absurdo porque Jill nunca vio el cuerpo, no tiene forma de confirmar que está muerto ni nada. Sencillamente deciden que van a seguir con el plan y lo hacen. Arrancan el teleférico para ir hacia la torre del reloj y los ataca de nuevo Nemesis. Jill va al segundo vagón para ver qué es lo que está pasando. Se encuentra con Nemesis. Hay una pequeña batalla con él hasta que Mikhail la corre del vagón y él se sacrifica usando una granada. Se da otra opción de que si se quiere saltar por la ventana o que si se quiere usar el freno de emergencia, y dependiendo de esto es donde entraremos. Si se usa la ventana se entrará por una habitación, si se utiliza la palanca se dará justo con la entrada principal. No afecta mucho, pero es interesante que hayan puesto esto. Aquí vamos a ver uno de los elementos que considero más importantes para la historia de Resident Evil 3, que es la torre del reloj, y algo que la verdad sí me sacó, sí me causó ciertos problemas, por llamarlo de alguna forma, que lo hayan quitado. Desde el inicio del juego en el bar podemos encontrar una postal que nos muestra la torre del reloj. Sabemos posteriormente por un archivo en un mercenario que la torre del reloj es su objetivo para poder salir. Carlos y Nikolai lo reafirman en el teleférico. Es un elemento que se menciona constantemente en lo que llevábamos del juego. Todos los mercenarios de Umbrella debían de llevar, y esto lo voy a poner entre comillas, a los supervivientes a la torre del reloj. Vale. Ellos van, llegan a esta torre. Sabemos que muchos mueren porque se pueden ver sus cadáveres en muchas de estas zonas de la torre.
Y hay un cadáver en específico que me gustaría resaltar, que es uno que está abrazado con una chica. Y él empieza a detallar que esta chica le recuerda a su hermana, que ellos estaban ahí porque tenían que salvar a los civiles. Posteriormente él sabe que ya no van a sobrevivir, la chica no quiere irse porque su padre no quiere hacerlo. Y él termina disparando a ambos. Se mete un tiro y a un tiro a ella. Y de hecho se puede ver la sangre detrás de ellos. La verdad, este toque le daba mucha humanidad a lo que eran estos mercenarios. Porque si bien ya no los decían Mikael y Carlos, esto era un trabajo para ellos. Ellos no tenían idea, no sabían qué hacer, no, no estaban preparados. Y la verdad les pegó muy fuerte a muchos que tuvieron que suicidarse para poder seguir adelante. También es hay una cinemática muy icónica en este juego que es una especie de troleo, donde Jill logra activar lo que es este puzzle de la campana, que empieza a sonar y de repente vemos el helicóptero llegar y Jill empieza a decir estamos a salvo, ya al fin lo logramos, ya estoy lista para irme. Y pum, aparece Nemesis y le dispara con un lanzacohetes al helicóptero, empieza otra batalla y Jill queda infectado. Carlos interviene, destruye el lanzacohetes para que no pueda usarlo. Esto destruye parte de la ropa de lo que es Nemesis. Para quien jugamos el juego 2 sabemos que esto es una especie como de protección para evitar mutaciones, porque lo dice lo mismo con la ropa que tenía puesta Mr. X. Nemesis, como dije, logra infectar a Jill y Carlos, que se había desmayado anteriormente, despierta y la lleva a lo que es la capilla dentro de la torre. Y es aquí donde hay un cambio con el personaje. Carlos debe de buscar lo que es la cura. Aquí se genera otro absurdo dentro de la historia, porque de repente Carlos ya sabe a dónde tiene que ir, ya sabe qué tiene que hacer. Tenemos que explorar con él lo que es el hospital. Y de repente pues él ya sabía cómo hacer la cura. Y ya sabía que ahí va a haber una cura. También es un absurdo. Se supone que él es un mercenario. Sí es un especialista en armas, en vehículos, porque lo vemos manejando el teleférico. Pero lo de médico la verdad es que es un choque. Es esta escena. Justo cuando se liberan los Hunters al entrar también. Que ahí podrán ver que también habían soldados. Sabemos que Carlos encuentra la cura, se la lleva, vuelve con Jill, vuelve a ir por Jill, la cura. Jill tiene que enfrentar otra vez a Nemesis, tiene que escapar y vamos hacia lo que es el parque para el cementerio para encontrarnos de nuevo con Nikolai en una pequeña guarida secreta. Aquí nos informan que dentro de los mercenarios que había de Umbrella, había mercenarios con mucha más información. Habían sido específicamente enviados para recopilar información, para salvar a miembros específicos de Umbrella o para eliminar lo que podrían causarle problemas más adelante a Umbrella. Y entre ellos está Nikolai. Y Nikolai se ha estado deshaciendo de los demás mercenarios con esta información para ser el único que la tenga y ganar más dinero. Todo este encuentro se ve interrumpido por uno de los jefes del juego, que es este gusano de tierra, que hay que matarlo haciendo que golpee unas farolas para que se electrocute. Y pasaremos entonces a lo que es la fábrica abandonada. Yo le puse aquí planta de tratamiento de agua porque en ese momento no me acordaba cómo se llamaba ese edificio. Tengan en cuenta que todo este análisis solamente tiene que hacerse para que el diseñador lo entienda. Entonces, se llega a esta planta de tratamiento, esta fábrica muerta, y tenemos otro encuentro con Nemesis en la entrada, donde podemos o brincar del puente o seguir o empujarlo para que sea él el que caiga. Yo decidí brincar porque no me acordaba qué pasaba, y la verdad es que es gracioso que Jill sobreviva sin ninguna herida a esa caída.
hay que explorar de ahí todo lo que es la fábrica, hay que ir consiguiendo tarjetas, hacer el puzzle de la prueba del agua, que nos dice que como el agua está contaminada hay un cierre hermético en ciertas puertas, hay que quitarlo. Luego nos explica en un documento que hay una sala en la que se deshacen de lo que Umbrella llamaba los conejillos de India, que son personas o animales con los que hacían estas pruebas con el virus T. Incluso menciona un caso de que si hay personas que entren, ellos tienen permitidos o disparar o pueden usarlos como conejillos dependiendo del criterio del encargado. Vamos a tener posteriormente un enfrentamiento en esta pequeña sala donde se desencienden los conejillos con Némesis. Hay que estarle disparando unas palancas, unas válvulas, para que Némesis pueda entonces, bueno, se va a ir deshaciendo. Pierde un brazo, luego pierde la cabeza. La verdad está increíble esa animación para lo que era esa época. Al final de cuentas, vencemos a Némesis. Creo que eran como 5 o 6 minutos los que tenemos para derrotarlo antes de que se active el protocolo para deshacerse de los cuerpos. Al hacerlo, uno de los cuerpos va a caer una tarjeta con la cual podemos salir y se empieza a activar una alarma. De ahí hay que ir a una sala donde hay unos radares, se nos va a iniciar una secuencia de autodestrucción y un encuentro con Nikolai, donde él se burla porque ya sabe que ya viene el misil. De ahí hay otro enfrentamiento, el enfrentamiento final con Némesis y este cañón gigante, donde hay que activarlo colocando en un orden las baterías y luego colocar a Némesis en medio, justo para que la trayectoria del rayo le dispare. Creo que se llamaba espada Paracelsus, si no me equivoco. Esto hay que darle 2 veces con él y esto lo destruye entre comillas, porque después hay esta cinemática donde Jill puede huir o puede dispararle. Si le dispara, pues se ve como se deshace por completo y Jill puede continuar. Se ve la cinemática del helicóptero donde alguien viene específicamente a salvar a Jill. Nunca se dice quién es. Jill sí lo conoce, pero no se hace la cara. Y se da este final de la explosión de Raccoon City. Aquí debo resaltar que encontré muchos agujeros argumentales durante toda esta historia. Como les dije, Resident Evil es un juego que puedes quitar fácilmente de la saga y no afecta del todo, exceptuando este dato de que Jill tiene que llegar infectada, bueno, con este anticuerpo que genera en este juego para Resident Evil 5 y con esto genera lo que es el virus Uroboros. Es una de las partes. Por eso era importante para Wesker posteriormente, porque sabemos por código Verónica que él está juntando partes de los virus. En código Verónica, con el cuerpo de Steve, obtiene el virus de Verónica. Las plagas se las entrega Ada en Resident Evil 4. Entonces él se va haciendo con esto y crea Uroboros. Es el único dato que empieza a conectar posteriormente. Entonces, mi propósito con esta parte y estos escenarios era generar un poquito más de información. Necesito dar información que pueda conectar o pueda darle relevancia o corregir algo que yo no haya entendido para posteriormente conectarlo con otros juegos. Lamentablemente, como les dije, este juego se puede descartar. Eso volvía más complejo mi decisión. Porque fuera de la comisaría no se comparten como tal escenarios con Resident Evil 2. Hay escenarios, entre comillas, que se podrían haber compartido con Resident Evil Outbreak 1 y 2, que lo hizo increíblemente el remake, metiendo lo que es el metro, que es uno de los escenarios. Y hay un hospital, no estoy segura si es el mismo, tendría que investigarlo bien. Pero aquí es donde debía yo de decidir. Me di cuenta que el primer elemento son las calles.
Las, el primer escenario que yo quería generar y con el que quería trabajar era esto. Quería tener unas calles que pudieran utilizarse en varios de los juegos. Ya sea que decidiera jugar Resident Evil Outbreak, Resident Evil 2, Resident Evil 3, necesito como jugadora y como fan que estos juegos se vean idénticos. Hay mucha diferencia entre lo que son las calles de Outbreak a lo que son las de Operación Raccoon City. Hay bastante diferencia en lo que es la calle de o más bien la comisaría de Resident Evil 3 a la de Resident Evil 2 con estos puertos. Y yo me di cuenta, lo primero que se tendría que hacer es empezar a crear uniformidad en estos aspectos. No es solo que se vean iguales, es que se puedan jugar de la misma forma. Outbreak sí nos da la opción de explorar un poco más lo que eran las calles, a diferencia de lo que es Resident Evil 3 porque es muy limitado el espacio. Y ni siquiera hablamos de Operación Raccoon City, podemos explorar un poquito más de algunas de las calles. Entonces decidí que mi primer escenario vendría a ser este. Podrán ver en el siguiente video cómo va quedando este escenario, cómo fue el proceso de creación específicamente de las calles de Raccoon City, donde por ejemplo, con lo que voy a colocar lo que es la gasolinería, me di cuenta que hay un fallo en el remake porque la original se llama Stalker y el remake cambia el nombre de la gasolinería. En este momento no recuerdo cuál es, pero sí cuando jugué el remake me quedé de, este no era el nombre de la gasolinería. Entonces decidí que ese era el punto inicial que necesitaba. Necesito rediseñar las calles, también con la idea de que esto pueda pasar a un modo un poquito más de exploración, hacerlas un poco más amplias, modificarlas. Van a ver un poquito más en el siguiente video sobre eso. El siguiente escenario con el que yo tenía un conflicto era esta idea de por qué quitar la torre del reloj. Este era un elemento muy importante, como dije, en la historia del mismo juego. Era el objetivo final de personajes como Mikhail y Carlos. Sabían que ahí podían escapar. Era su objetivo. Ahí los iban a recoger y listo. Cuando se quita este elemento, se le quita mucho espacio de juego. Estos son como 20 minutos, en 30, lo que me duró jugarlo. Pero les digo, la información es lo que se me hacía interesante. Esta idea de los mercenarios, ver un lado un poquito más humano, que se mueven en el remake. Esto lo utilizan con este chico que Nikolai mata cuando se encuentra con Jill, que ella le increpa de por qué le disparó si él no estaba infectado. Fuera de eso no volvemos a ver como tal este lado tan humano. Lo que quiero hacer aquí es crear un nuevo puzzle justo en la capilla, porque también se me hace una salida que nunca se aprovechó demasiado. Estas áreas de guardado podrían haber dado un poco más. Y que de aquí se obtenga un poquito más de información sobre las personas en las que quería Umbrella específicamente que se salvaran. Porque no eran los ciudadanos en general, como ya dije. Eran médicos, a lo mejor hay políticos, investigadores, algunos científicos de Umbrella. Eran esas personas específicas por las que mandaba Umbrella. Que de hecho hay una película donde se ve a este grupo yendo por una de las doctoras. Y podemos ver también un caso en Outbreak. Así que me pareció importante que si se quiere empezar a enlazar un poquito más estos primeros juegos, se debería de haber tratado el tema de los mercenarios. Y para mí es la torre del reloj el punto esencial. Así que mi segundo escenario que seleccioné para este protocolo, para mi tesis o tesina, como lo quieran ver, es la torre del reloj, el cuarto de guardado de la capilla. Y por último me di cuenta ya jugando que hay un problema con Nemesis.
con Nikolai, perdón. Nikolai es un personaje sumamente importante. Es el enemigo, entre comillas, principal fuera de Nemesis y de los zombies. Con Nikolai vamos a tener ciertos encuentros, va a haber disputas con ellos, va a haber ciertos roces con el personaje, porque éticamente la verdad es que es horrendo este hombre. Operación Raccoon City ya nos deja ver que él es capaz de matar a cualquiera, incluso a sus compañeros, con tal de conseguir su meta. A él no le importa nada de esto. Él solamente quiere conseguir dinero. Entonces, me di cuenta que es un personaje que a final de cuentas no estaba tan aprovechado como debería. ¿Cómo se hizo para Operación Raccoon City? Que me encantó esa parte de que fuera un enemigo constante, pudiera dispararle a los protagonistas, que pusiera trampas. Entonces decidí, una de las opciones más grandes que tiene este juego para aprovechar este personaje viene siendo la fábrica muerta. Hay bastante espacio, podría haber bastantes recursos porque es una de los locales de Umbrella dentro de la ciudad. De hecho, está nada más simulada esta idea de que es una fábrica abandonada para que no entren y no vean los experimentos. Entonces me pareció importante aprovechar este escenario para darle más relevancia, poner algunas trampas, poner bombas. Me acordé sobre todo de Resident Evil Código Verónica, cuando tenemos que jugar con Chris y está Wesker utilizando a lo que son los Hunters para que vayan a matarlos, que les ponen un dron y ellos pueden ir a matar. Bueno, porque Nikolai no podría hacer algo semejante. Obviamente no puede usar los drones porque sabemos que eso se implementa posteriormente. Entonces lo que podía hacer era ponerle a lo mejor que él pueda liberar algunos bows por ejemplo, algún pasillo y poner algunas bombas para que Jill la tenga difícil al momento de disparar, porque si está muy cerca de la puerta puede matarse, como se ha visto en las mecánicas de este juego. Entonces decidí que este sería el último escenario con el que voy a trabajar, que es la fábrica muerta, y específicamente darle un poquito más de complejidad a Nicolás. Sé que por ahora parece que no tuviera tanto sentido lo que estoy haciendo, pero necesito que mantengamos esta primera parte. Si se dieron cuenta, lo único que hice fue analizar cómo había yo jugado el juego y se los estoy contando como tal. No estoy haciendo mal, no les estoy diciendo, aquí se aplica esta mecánica de random number, que lo que hace es que el juego tenga bastantes variantes en lo que son los puzzles. ¿Sabes qué? Aquí puedes activar esto para que te dé esta opción, porque está programado así. No, es algo más casual. Mi protocolo lo que tiene en vista es la experiencia jugando, al igual que la experiencia viendo. Si se han dado cuenta o si se han leído muchas de las críticas que se hacen constantemente con lo que son los videojuegos y los remakes, más bien de los videojuegos y las películas, pareciera que no conocen la esencia de lo que están haciendo. Y se vio mucho con películas como Los Cazafantasmas, cuando se hizo su remake en 2016, si no me equivoco. El cambio físico que tuvo Sonic para su adaptación, que sé que no es un remake, pero de cierta forma cuenta. Lo hemos visto con los casos que mencioné anteriormente, como fue El Rey León, como fue Pinocho, que fueron calcos casi exactos de la historia, pero que cambiaron elementos que no tenían sentido, como fue el caso de que Pinocho, por ejemplo, cuando no puede entrar a su clase, y es de vale, pero en la original el chiste era que Pinocho decidiera no entrar porque es un niño, no que era más atractivo ir a divertirse, era más tentador, y aquí no le dieron la oportunidad porque era un muñeco. Vale, le quitaron algo que podría haber empatizado un poco más con el personaje.
Rey León, como dije, es un calco completamente exacto, no cambian casi nada de la historia. Más que burlarse de repente que es un remake con la canción de nuestro huésped, con la escena de donde Timón y Pumba tienen que distraer a las hienas. Se quitan canciones, se mueven cosas, la verdad, falta información. Se siente más bien como una remasterización que como un remake como tal. No me da nada que aporte verdaderamente al juego. Entonces, como dije, en este caso yo estoy proponiendo en este momento estos primeros 3 escenarios. Quiero avanzar un poco más, porque hay que corregirlo. Aún me faltaría ver cómo enlazo estos juegos con los últimos 2. Porque, por ejemplo, sabemos que Jill ya no aparece en los últimos juegos. Es a partir del 5 que ya no aparece como tal. Sí tiene otros juegos, pero en la saga principal queda descartada temporalmente. Chris, que es su compañero, tiene mucho más protagonismo y Leon también. Mi idea con esto es, y por estos escenarios también, es que Jill pueda obtener más información sobre todo sobre la rama europea, que es la que le va a afectar al siguiente juego, que sería Código Verónica. Con el 4 no me estoy metiendo porque hay una variación con las plagas, con las que no quiero tratar todavía. Pero a partir de lo que hacía la rama europea, se puede relacionar con los Ashford, que es la familia principal, y es uno de los creadores, aparte de Umbrella. Esto se puede relacionar posteriormente también con Spencer, y a Spencer sí se le nombra en el juego 8, en esta parte donde entran a donde hacía sus experimentos esta madre Miranda, que fue un fail bastante grande, o no sé si lo habrán hecho a propósito, el no haber empezado promoviendo que se jugara el Resident Evil 1, ya sea su remake o el original. La verdad nos aportan bastante. Y ahí sí se habla un poquito de Spencer. Habría que meterle más información sobre este personaje porque se le nombra, y habría que tratarlo más en posteriores para poder relacionarlo. Si Jill ya no se vuelve indispensable para esto. Entonces lo que van a estar viendo a partir de los siguientes videos que iré subiendo es cómo se trabaja ya con estas ideas. Yo tengo ya puestos estos 3 escenarios, ya está hecho este análisis a partir del juego. Sé qué información quiero incluir, sé cómo quiero hacerlo, y sé por qué tiene que estar dentro del juego. Aquí en mi caso, mi propuesta de remake no va a eliminar como tal escenarios, va a hacerlos un poquito más grandes, va a modificar ciertas partes de la historia. Sobre todo yo modificaría algunas cuestiones de diálogos porque hay algunos agujeros de guión bastante grandes, como es el caso del misil. Jill se entera en esta habitación escondida en el cementerio que van a lanzar un misil, y posteriormente cuando se encuentra en la fábrica muerta con Carlos, se sorprende porque él le dice que van a lanzar un misil. Es un agujero de guión muy muy grande ahí. Entonces hay pequeñas cosas que empiezan a no encajar y que empiezan a dispersar demasiado el juego, y lo que yo quiero hacer es tratar de dirigirlo, como dije, a un código Verónica. Mandar esa información de que, vale, Jill tiene toda esta información, ella posteriormente, mi idea es que el final del juego sería una escena post crédito de Jill encontrándose con Leon y con Chris, que sabemos que sí se encuentran, que llegan a trabajar juntos en Europa, donde están escondidos, donde se esconde Chris, y Leon trabaja después para el gobierno, que es con quien se comunicaría esta Claire para poder pedir ayuda cuando queda atrapada. Pero Jill tendría que ser la que le dé más información y más peso a esta idea de querer combatir y saber a qué se están enfrentando. Sobre todo que estamos pasando estos primeros juegos desde el 0 hasta el 3
tenía una limitación en lo que es la inteligencia, sobre todo de los Tyrants. Sabemos que el tirano es el primero, el uno que sale en el 0, fue descartado por eso, porque tenían problemas. Se crea posteriormente el Tyrant 2, que aparece en el 1, aparecen los Tyrant 03, que son los Mr. X del 3, y luego viene el T-Nemesis, que es de la rama europea. Aparte, también debería de poder obtener un poquito de información chill o algo que pueda utilizar posteriormente Wesker, que además nos dice, si no me recuerdo, se me ha ido el nombre. Bueno, sabemos posteriormente por otro juego, que ahorita no recuerdo el nombre, que Wesker está revisando o está analizando todo lo que va pasando en Raccoon City, y que además él es quien ayuda a salir a Ada Wong. Así que, por lo menos, o Ada o Jill tendrían que obtener información sobre Nemesis. Así que eso es lo que se tendría que analizar verdaderamente para estos remakes, que deben de enlazar ahora la historia con el último juego. Yo les sugiero que si van a hacer un fan remake, como es lo que yo estoy haciendo, comiencen con eso. Analicen todo su juego. Esta es la primera parte, entre comillas. Analicen todos los elementos que pueden. Escríbanlo todo. ¿Sabes qué? Aquí apareció esto. No entiendo por qué está esto. Aquí dijeron esto, pero anteriormente había pasado esto. O posteriormente pasó esto que no tiene nada que ver con lo que había explicado al inicio. Todas esas dudas que ustedes tengan, anótenlas. Porque si ustedes las tienen como jugadores, alguien más las tiene que tener. Y se empieza a crear cierto conflicto, o puede generar cierta lectura en la información del juego como usuario. Así que esa es la primera parte, analizar desde mi experiencia como jugador dónde se podría ir arreglando. Porque esa es la característica que tiene el remake. No es solamente subir información o modificar la estética, o sabes qué, quiero meter esta mecánica ya no está. Esas modificaciones que se van a hacer tienen que estar justificadas por la historia del juego. Así que si quieren continuar viendo un poquito más de este proyecto, o si tienen alguna duda, por favor dejen su like y sus comentarios y yo los estaré respondiendo. Muchas gracias por ver mi video. Hasta luego.